Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la semiología de los trastornos inmunitarios y los objetivos siguen siendo los mismos que con la primera parte, nada más que vamos a orientar esta parte de la clase al síndrome de inmunodeficiencia. Recordemos que en la clase anterior hemos repasado conceptos básicos de inmunología y dentro de la inmunopatología dijimos que para los fines didácticos semiológicos clasificábamos toda la patología autoinmunológica en síndromes de hipersensibilidad, que podían ser inmediata o retardada, o por eh, la déficit en la remoción de los complejos inmunes, el síndrome de autoinmunidad y los síndromes de inmunodeficiencia. En esta clase en particular vamos a enfocarnos en todo lo que es el síndrome de inmunodeficiencia. Recordemos la definición de síndrome. Es el conjunto de síntomas y signos con igual nexo fisiopatogénico, pero diferentes etiologías. ¿Tá? Entonces, en el caso del síndrome de inmunodeficiencia, el nexo fisiopatogénico es la disminución en la cantidad o en la función de algún componente del sistema inmunológico, sea de la inmunidad innata, humoral o celular, que confiere mayor susceptibilidad sobre todo para desarrollar infecciones. No solo infecciones, también se pueden desarrollar tumores, pero básicamente desde el punto de vista clínico uno identifica infecciones. ¿Cuáles son las distintas etiologías? Pueden ser congénitas o adquiridas. Cuando uno lee ese nexo fisiopatogénico, inmediatamente le puede traer al razonamiento clínico cuál de estas inmunidades está afectada de acuerdo al germen o al tipo de infección que el paciente presenta. Por ejemplo, en el caso de la inmunidad innata es muy común que esté afectada la barrera de la piel. Entonces, infecciones recurrentes o invasoras de piel y partes blandas, lo que uno sospecha es que lo que está disminuida en su función es la inmunidad innata. Si lo que está disminuido es el complemento o la inmunidad humoral, son muy comunes las infecciones por patógenos capsulados, como la hemofiloinfluenza tipo B, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis. Entonces, un paciente que viene con una neumonía por neumococo, uno sospecha afección o disminución de la inmunidad humoral. Y por último, los gérmenes que nos hacen pensar en un deterioro de la inmunidad celular son algunos virus, como el citomegalovirus, algunos tipos de herpes, y todo lo que sean patógenos intracelulares oportunistas, como la tuberculosis, y algunos hongos como la cándida o el criptococo. Bien, dentro del gran grupo de inmunodeficiencias congénitas está toda esta lista que seguramente la van a ver este año en anatomía patológica. No es, digamos, intención de la cátedra de semio que conozcan todas estas, pero sí saber que los bebés pueden nacer con inmunodeficiencias que afecten ambos tipos de linfocitos, solo los linfocitos tipo B o solo los linfocitos tipo T, y que el déficit de IgA que ven allí dentro del grupo de alteraciones por linfocitos B es muy frecuente. Las inmunodeficiencias congénitas en la anamnesis van a manifestarse como infecciones sinusales de los senos paranasales, por ejemplo, a repetición, o como infecciones a repetición a nivel pulmonar por gérmenes encapsulados, como le decía, una neumonía por hemófilus, una neumonía por neumococo, y las infecciones de piel recurrentes también. Por lo general son niños que presentan cuadros de mayor gravedad que los adultos. Y en los métodos complementarios se les realiza un citológico completo, se les dosa las proteínas, se ve qué subtipo de inmunoglobulinas tienen y sus concentraciones, porque como les mencioné es bastante frecuente el déficit de IgA. También es importante, si el cuadro lo requiriera, la derivación al inmunólogo para evaluar la función de las células B y de las células T y también solicitar complementos. En cuanto a las inmunodeficiencias adquiridas, esto es muy importante porque son cuadros muy comunes en los adultos que son internados por infecciones. Entonces, dentro de las infecciones que producen inmunodeficiencia, el paradigma, el ejemplo más clásico es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Entonces, si un paciente se presenta con ciertos tipos de infecciones que tenemos que sospechar
que haya algún grado de inmunodeficiencia, lo primero es pensar si no está inmunocomprometido por una infección que sea la del VIH. Lo otro es la edad. La edad en sí misma constituye un factor de riesgo en el caso de los extremos de la vida, es decir, los neonatos y los ancianos. Entendemos por geronte a distintas clasificaciones, algunas clasificaciones hablan de más de 60, otros más de 65, otros más de 70. El tema es que los ancianos, en general los gerontes, tienen inmunodeficiencia por agotamiento propio del sistema inmunológico. La desnutrición es un factor de riesgo para inmunodeficiencia. Las enfermedades que producen pérdidas de proteínas, como el síndrome nefrótico, la enteropatía perdedora de proteínas, las neoplasias, los fármacos. Esto es un capítulo enorme. Tenemos hoy en día un montón de tratamientos que se utilizan para las enfermedades oncológicas y para las enfermedades reumatológicas, estas que les mencioné en la clase anterior, las enfermedades del colágeno, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus. Existen inmunosupresores e inmunomoduladores. A veces estos medicamentos pueden disminuir a tal punto alguna rama de la inmunidad que predispongan a infecciones. Los medicamentos con corticoides también disminuyen la inmunidad y a los pacientes que reciben estos medicamentos hay que considerarlos inmunodeprimidos. Lo otro son las enfermedades metabólicas, la más común y con la que seguramente se van a encontrar a lo largo de la cursada de semiología, son pacientes con diabetes mellitus. Y por supuesto, la insuficiencia hepática también es un factor de riesgo para pensar en inmunodepresión. Por último, dentro de lo que son los antecedentes quirúrgicos, si el paciente les menciona que está esplenectomizado, es decir, que no tiene vaso, también se lo va a considerar como un factor de riesgo para inmunodepresión. Recuerden que el vaso justamente es el órgano por excelencia en la remoción de los complejos inmunológicos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una paciente que recibe medicación con un inmunodepresor por artritis reumatoidea vía endovenosa y aquí una por vía subcutánea. A veces los pacientes están alertados acerca de la posibilidad de sufrir más infecciones y que por eso tienen que estar vacunados, pero no siempre se vacunan y por ahí andan bien de su enfermedad de base y comienzan con alguna complicación. Estas complicaciones infecciosas son muy importantes y requieren tratamiento inmediato porque se pueden agravar muy rápidamente. Entonces, una pequeña lesión en la piel se puede transformar en una úlcera y posteriormente en una sepsis. En los pacientes oncológicos pasa lo mismo. Una quimioterapia que afecta el sistema inmunológico los inmunodeprime y pueden fallecer, pueden complicarse desde una infección urinaria, una infección banal, una infección respiratoria alta, se pueden complicar. ¿Cómo digamos, podemos encarar estas complicaciones? Es decir, ¿a qué infecciones predispone el estado de inmunodeficiencia? Podemos clasificarlos en tres. ¿Qué infecciones son? Infecciones frecuentes que terminan siendo crónicas o recurrentes, pero sin una causa obvia. Complicaciones infecciosas inusualmente graves y todo el capítulo de infecciones oportunistas. Por ejemplo, de infecciones frecuentes de evolución crónica o recurrente sin causa obvia. Un chiquito que permanentemente haga angina. Uno dice, bueno, puede tener un déficit de IgA, pero si al examen físico fuera del cuadro de angina uno observa que tiene las amígdalas muy grandes, entonces allí hay una causa obvia, tiene amígdalas que tienen como unas criptas y allí se pueden concentrar gérmenes y esto es un espacio favorecido para que ante cualquier disminución de las defensas o de la inmunidad, el paciente haga la angina de nuevo. Entonces acá uno piensa en la causa obvia, que es el aumento del tamaño de las amígdalas. ¿Tá? Obviamente que no está de más si tiene infecciones recurrentes hacer un dosaje de IgA, pero acá hay una causa obvia. Otro caso que muy frecuentemente ocurre en la práctica es el de las infecciones urinarias recurrentes. Entonces uno ve que el paciente cura una infección y vuelve a hacer otra y vuelve a hacer otra, a veces asintomáticas, pero ¿qué pasa?
Si no hay una causa obvia, uno busca una causa de inmunodepresión. Ahora, si hay una causa obvia, como podría ser un quiste renal, como acá vemos, que afecta la arquitectura del riñón y que predispone a que los cálices renales o la pelvis renal eh, mm, tenga algún defecto en la forma en que drena la orina, entonces acá hay una causa obvia, no hay por qué pensar en que el paciente esté inmunodeprimido. Así que tenemos todo este capítulo de que primero tenemos que descartar causas obvias antes de pensar que el paciente tenga algo de inmunodepresión que justifique derivación al inmunólogo o exámenes complementarios más exhaustivos. El otro capítulo que dijimos es el de las complicaciones inusualmente graves. En los pacientes inmunodeprimidos, algo sencillo como una queratitis herpética que en un paciente inmunocompetente se resuelve, en un inmunocomprometido se puede complicar, como en el caso que ven en la foto, con una endoftalmitis bacteriana, es decir, un cuadro viral se complica con un cuadro bacteriano que en este caso en el ojo terminó con la pérdida de la visión y la pérdida del globo ocular. Este otro caso es el de una paciente inmunodeprimida por fármacos, drogas modificadoras de la artritis reumatoidea biológica. Comenzó como una celulitis simple, se formó un forúnculo. Este es el pliegue de atrás de la rodilla. La paciente tenía una prótesis colocada en su rodilla y el germen que estaba a nivel de piel se filtró hasta la prótesis y hubo que retirar la prótesis. Bien, este es otro caso, una paciente con artritis reumatoidea que era fumadora y que comienza con fiebre alta, hemoptisis, es decir, el sangrado con flema y dolor pleurítico. En la radiografía se observa una imagen con nivel hidroaéreo que se confirma en esto, que es la tomografía, en donde ven los pulmones con mucho compromiso pulmonar intersticial y este quiste, digamos, este quiste que tiene un nivel hidroaéreo significa que tiene líquido allí. Resultó ser una complicación de una neumonía por neumococo que produjo un nivel hidroaéreo con pus. Entonces, como de algo que podría haber cursado sin complicaciones, una neumonía neumocóxica se complica en pacientes que están con enfermedades concomitantes, como puede ser la artritis reumatoidea, que afecta la inmunidad, un órgano que está afectado, como es este caso, una fibrosis pulmonar secundaria a la artritis reumatoidea, y un factor más que era la inmunodepresión. Esta paciente estaba con bajas dosis de corticoides y con un medicamento que era antifactor de necrosis tumoral alfa. Bien, por último, el capítulo de las infecciones oportunistas. ¿Sí? Suelen ser microorganismos de baja virulencia que terminan conformando algún cuadro clínico importante, como puede ser la neumonía por neumocistis, el herpes zóster, la tuberculosis o la candidiasis. Esto es un cuadro de herpes zóster en una paciente que está inmunodeprimida por fármacos. Fíjense la lesión cómo sigue y respeta la metámera desde la zona dorsal hasta la zona pectoral. Es todo un arco que produjo este herpes zóster que, como pueden ver, atraviesa toda la metámera de atrás hacia adelante. Aquí estamos en la etapa en donde ya las ampollas se están reemplazando por costras. Y como les mencioné en el teórico de dolor, esto puede cursar y terminar o quedar con un cuadro de dolor que se denomina neuritis herpética o neuritis postherpética. El cuadro durante la aparición de estas vesículas es sumamente doloroso, el paciente le molesta muchísimo, no toleran, en el caso de las mujeres, no toleran el corpiño, el elástico, de ninguna prenda y después el cuadro puede ceder o quedar con un dolor posherpético. Bien, de las inmunodeficiencias adquiridas, el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 es uno de los cuadros que primero tenemos que pensar en adultos que tengan algún factor de riesgo. Infecta el virus de inmunodeficiencia adquirida, infecta los linfocitos y otras células portadoras de la proteína de superficie CD4 y un correceptor que pertenece a la familia de receptores de quimioquinas. En la anamnesis estaremos muy orientados a identificar la fuente de contagio porque esta es una enfermedad por contagio que hay que reportar y que hay que ver de dónde se contagió y evitar que el paciente contagie.
Sabemos que se contagia por vía sexual o por vía sanguínea. La vía sexual es por la no utilización de preservativo y la vía sanguínea se puede producir por ejemplo, compartir agujas en el caso de los adictos a drogas endovenosas. Ha habido algunos casos reportados cuando no se realizan adecuadamente los tests de sangre para donar. Hemos tenido tristes antecedentes en Argentina y en Córdoba particularmente. Hoy en día ya casi ya no se ve, pero bueno, hay que estar siempre alertas cuando aparece un paciente con síntomas que pueden hacer sospechar de VIH. El paciente que no tiene tratamiento, en 10 años comienzan a aparecer estas infecciones y también neoplasias por la pérdida de la vigilancia inmunológica y la pérdida de peso. Completamente distinto es la evolución si el paciente recibe tratamiento. Ya no es más una enfermedad mortal hace muchos años, gracias al avance de la terapéutica que se logró luego de unos años de investigar distintos antirretrovirales que en diferentes combinaciones logran hacer de esta infección una infección crónica con disminución de la carga viral casi a cero. Bien, la consigna para poder acreditar el presentismo de esta clase es la siguiente. Aquí podemos ver una lengua blanca llena de cándida. Es una lengua saburral que está tapada por hongo y en la parte posterior de la imagen de la derecha podemos ver imágenes de una especie de lesión algodonosa en el istmo de las fauces que es muy típica de la candidiasis oral. La consigna es que ustedes busquen cuál es el sinónimo que deben anotar en un examen físico cuando encuentren estas lesiones. Desde el punto de vista clínico, ¿qué palabra se utiliza para describir la candidiasis oral en el istmo de las fauces o en la boca? Bien, ¿cuáles son los métodos diagnósticos iniciales ante un paciente con infección en la que sospechamos inmunodepresión? Lo primero es pedir un citológico completo, en donde va a ser diferente si vemos linfopenia o neutropenia. La linfopenia nos puede hacer pensar en HIV y la neutropenia puede estar muy asociada a, por ejemplo, tratamientos oncológicos. No es lo mismo un paciente febril neutropénico, que es un paciente grave al que vamos a internar, a un paciente neutropénico sin fiebre. ¿Mm? Recordemos que a veces en lo que son los síntomas concomitantes, la ausencia de fiebre en un paciente inmunodeprimido no descarta la infección, porque justamente si están inmunodeprimidos, los mecanismos habituales de defensa, como por ejemplo la fiebre, pueden no estar presentes. En cuanto a la serología de VIH, recuerden que se hace con el consentimiento informado escrito del paciente. Vamos a también pedir en un paciente que tiene infecciones y que sospechamos inmunodepresión, todo lo que tiene que ver con pesquisar cómo está su riñón, su hígado, la glucosa. Vamos a pedir un proteinograma por electroforesis para saber cómo está la albúmina, las inmunoglobulinas. Vamos a dosar la IgA, la IgG, la IgM. Vamos a pedir una radiografía de tórax, frente y perfil. Siempre en el paciente inmunodeprimido hay que descartar cuadros respiratorios. Si hace falta y hay lesiones, podemos hacer una biopsia de piel, hacer el estudio microbiológico e histopatológico. Si es VIH, derivaremos al infectólogo, quien seguramente veremos que pedirá el recuento de CD4 y la carga viral, que eso se hace por PCR, por la polimerasa chain reaction, y la carga viral va a servir para hacer seguimiento de su tratamiento. Si el paciente tiene una neutropenia febril, como les mencioné, es un cuadro grave en el que tenemos que hacer hemocultivos seriados, es decir, al menos 2 hemocultivos de sangre venosa con una separación de tiempo entre ellos y urocultivo, porque el paciente, como les dije, puede no tener fiebre y también puede no tener síntomas. Hace falta descartar que haya bacteriemia y eso se hace con el hemocultivo seriado. A estos pacientes decimos que se los pancultiva. Se hace sí o sí el hemocultivo, el urocultivo y si hay algún otro foco, se lo cultiva. Por último y como conclusión, entonces cuando la respuesta inmune es ineficaz, aparecen síntomas y signos de lo más diversos, pero que son bien conocidos. La sospecha diagnóstica de una enfermedad disinmune es bastante frecuente en la consulta clínica y la anamnesis y el examen físico son muy orientadores
y los métodos complementarios suelen ser de gran ayuda para definir cuál es la etiología del síndrome y cuál va a ser su pronóstico. Para terminar, les recuerdo entonces que envíen la consigna, que es cómo se llama, cómo es el sinónimo de la aparición de la candidiasis oral en el examen físico semiológico. Tienen hasta el hasta el próximo lunes a las 14 y en el asunto del mail escriben la fecha del teórico, el nombre y el apellido. Bueno, muchas gracias por su atención y con esto terminamos las clases teóricas de semiología del sistema inmune. Hasta luego.